La puerta de la vieja casa rechinó como si no se hubiera abierto en años. Víctor Hernández se detuvo en el porche inclinado, apretando el celular en la mano. La pantalla brillaba en el crepúsculo. «Papá, ¿cuándo vas a volver a casa?» Un mensaje de su hija. Detrás de la puerta, una mujer sollozaba y la voz de un niño repetía lo mismo una y otra vez. Víctor cerró los ojos. El aire helado del desierto le quemaba los pulmones. A lo lejos, aulló un coyote. ¿O fue su imaginación? Se pasó una mano por la cara, sintiendo como la barba de varios días le arañaba la palma. ¿Cómo había llegado hasta aquí? En 8 días, había cambiado muchas vidas, empezando por la suya, pero todo había comenzado de una forma muy sencilla. 8 días antes, el tráiler de Víctor Hernández rugía en la desolada carretera Federal 2, devorando kilómetros de la noche del desierto de Sonora. Por delante, solo el cono de luz de los faros. Por detrás, miles de caminos recorridos y 58 años de vida, la mayor parte de los cuales los había pasado así, solo en la cabina, con el ronroneo monótono del motor. Víctor se frotó los ojos. El velocímetro estaba clavado en 90. La carga. Refacciones para una compañía minera. Dormitaba en el remolque. Y más adelante lo esperaba Guadalajara. 7.000 kilómetros. 8 días de viaje. La radio siseaba con estática. Víctor la apagó. El silencio era más familiar. En el tablero colgaba una fotografía descolorida. 2 niños, un chico y una chica, de unos 10 y 13 años. La mirada de Víctor se deslizó por ella y volvió a la carretera. Hacía 15 años que se había ido de casa. Primero con otra mujer, pensando que podría empezar de nuevo, enmendar sus errores. No funcionó. Esa mujer tampoco soportó su silencio, sus viajes eternos, el olor a diésel impregnado en su piel. Entonces, solo le quedó el trabajo. El camión se convirtió en su hogar. Noches en paradores, atún de lata, un termo con café ya frío. Sus hijos crecieron sin él. No respondían a sus llamadas. Su esposa, su exesposa, le hablaba entre dientes y él se armaba de valor para llamar una vez cada 6 meses. Víctor dejó de armarse de valor. La neblina se espesaba. Víctor frenó. La visibilidad era de 15 metros, no más. Una bruma blanquecina se arrastraba sobre el asfalto, ahogando los sonidos. A la derecha, el viento susurraba entre los matorrales. A la izquierda, un barranco se perdía en la oscuridad. Un letrero emergió de la niebla, Cananea 6 kilómetros. Y entonces Víctor lo vio. Una silueta en el acotamiento. Un adolescente flaco, con una mochila enorme a la espalda. Tenía la mano levantada, pidiendo un aventón. Víctor pisó el acelerador. El tráiler se lanzó hacia adelante. La figura se desvaneció en el espejo retrovisor. No era su problema. Noche, niebla, quién sabe quién. Víctor tenía un horario, una carga, una responsabilidad. Pero 1 kilómetro después, algo le arañó por dentro. Apretó el volante. El muchacho en la niebla. Solo. De noche. El frío del desierto que cala hasta los huesos. Madres, murmuró Víctor y pisó el freno. El tráiler se detuvo. Víctor encendió las intermitentes y dio la vuelta. Las luces naranjas parpadeaban en la bruma blanquecina. El olor a llanta quemada se mezcló con la frescura helada. El chico seguía allí, inmóvil, como si se hubiera petrificado. Víctor se detuvo a su lado y entreabrió la ventanilla. ¿A dónde vas?, le gritó. El adolescente se acercó a la cabina. Tenía el rostro pálido, los labios amoratados. El pelo oscuro se le escapaba por debajo de un gorro. 13 años. No más. A Guadalajara, dijo el muchacho en voz baja. Allá tengo una tía. Solo. Víctor entrecerró los ojos. Solo, asintió el adolescente. No tengo padres. Víctor guardó silencio. Algo en la voz del chico le dolió en lo más vivo. Demasiado serena, demasiado vacía. Súbete, gruñó. Y abrió la puerta. El muchacho trepó a la cabina, arrastrando la mochila. Era enorme, de campismo, claramente desproporcionada para su tamaño. La mochila crujió al acomodarse en el segundo asiento. Un olor a tela húmeda y a algo más. A tierra mojada. Llenó la cabina. Ginio, se presentó el chico, sentándose. Gracias por levantarme. Víctor Hernández, masculló el conductor y arrancó. El tráiler rugió, ganando velocidad. La niebla retrocedía ante los faros y volvía a cerrarse detrás. Genio estaba sentado en silencio, abrazando la mochila contra su pecho. Le temblaban las manos, ya fuera por el frío o por otra cosa. Víctor lo miró de reojo. Flaco,
con una chamarra vieja de mangas gastadas, los tenis mojados, la mirada apagada, como la de alguien que ya no espera nada. Exactamente la misma mirada que tenía su hijo cuando Víctor hacía las maletas 15 años atrás. Víctor tragó saliva y clavó la vista en la carretera. Condujeron en silencio unos 15 minutos, hasta que de la mochila provino un sonido, un gemido bajo y lastimero. Víctor se sobresaltó. «¿Qué traes ahí?», preguntó, señalando la mochila con la cabeza. Genio se quedó helado. Sus dedos se aferraron a la correa de la mochila. «Cachorros», murmuró, sin levantar la vista. «¿Qué cachorros?». Víctor frunció el ceño. «A ver». Genio abrió lentamente el cierre. La mochila se abrió y de adentro asomaron dos pequeños hocicos. Pelaje gris. Orejas puntiagudas. Ojos amarillos. Víctor frenó en seco. El tráiler rugió. Patinó. Las llantas rechinaron. Se detuvieron en el acotamiento. Víctor se aferró al volante, mirando la mochila. «¿Son lobos?», exhaló. Genio apretó los hocicos contra su pecho. Los cachorros gimieron más bajo. «Lobitos», dijo el chico en voz baja. «Tienen 2 meses. Unos cazadores mataron a su madre. Los encontré en la sierra. Sin ella. Se van a morir». Víctor retrocedió. El corazón le martilleaba. Le zumbaban los oídos. Lobos. Animales salvajes. Ni siquiera podía ver a los perros. De niño lo había mordido el pastor alemán del vecino. Aún recordaba los dientes afilados. El gruñido. La sangre sobre la tierra seca. «No», dijo, negando con la cabeza. «No, no, no, no puedo. Son animales salvajes. Están chiquitos», susurró Genio. «Hace unas semanas les daba de comer con un biberón. No son peligrosos. Bájate». Víctor agarró la manija de la puerta. «No puedo llevar esto. Yo tengo una fobia. ¿Entiendes? Me dan miedo». Genio no se movió. Los lobitos gemían en sus brazos. El muchacho levantó lentamente la mirada, y Víctor vio en sus ojos un miedo tan intenso que le cortó la respiración. «Se van a morir sin mí», dijo Genio en voz baja. «No tengo a dónde ir. Si me baja, me voy a congelar aquí. Nos vamos a congelar todos». Víctor apretó el volante. Los nudillos se le pusieron blancos. Se le secó la garganta. Esa mirada. La había visto 15 años atrás en su hijo, cuando estaba parado en la puerta, viendo cómo su padre se iba. El miedo a ser abandonado. Víctor cerró los ojos. Exhaló y lentamente relajó los dedos. «Está bien, carajo», dijo con voz ronca. «Te llevo hasta Hermosillo. Allá vemos qué hacer. Con los lobitos. Contigo. Pero más allá no sé». Genio asintió. Cerró la mochila. Los lobitos dentro gimieron más suavemente. Víctor encendió el motor. El tráiler se puso en marcha. La niebla se espesaba. Por delante, miles de kilómetros de carretera vacía. Detrás, un muchacho con 2 lobitos al que no podía abandonar. La noche cubrió la carretera como una pesada manta. Los lobitos aullaban suavemente, con lamento. Víctor se estremecía con cada sonido. Sus dedos apretaban el volante con fuerza. A su lado, debajo del asiento, había puesto un martillo, por si acaso. Genio se acomodó en el camarote, abrazado a su mochila. Los lobitos se callaron, dándole calor. El muchacho se durmió, con la cara hundida en el pelaje gris. Víctor miraba por el espejo retrovisor. Veía a su hijo, a su propio hijo, a quien había abandonado hacía 15 años, a aquel niño que también se había quedado solo. La carretera se extendía hacia adelante. Víctor no sabía qué pasaría después, pero ya no podía dar la vuelta. La mañana irrumpió en la cabina junto con un sol violento y frío, tan brillante que Víctor entrecerró los ojos. El tráiler estaba parado en el acotamiento, con el motor apagado. Víctor se pasó una mano por la cara, sintiendo el cuello entumecido. Se había quedado dormido al volante un rato, quizá una hora. Peligroso, estúpido, pero no había podido evitarlo. Se dio la vuelta. Genio dormía en el camarote, hecho un ovillo. La mochila estaba abierta, y 2 pequeñas bolas grises se acurrucaban contra el niño, uno junto a su estómago, el otro en su pecho. Los lobitos respiraban de manera uniforme, resoplando suavemente. Genio los abrazaba en sueños, y ellos lo calentaban como bolsas de agua viva. Víctor observó la escena sin poder apartar la vista. Algo se le oprimió en el pecho, agudo y doloroso. Así dormía su hijo 15 años atrás, abrazado a un osito de peluche. Víctor recordaba esos brazos delgados, el pelo revuelto, el rostro confiado. Se giró, tragándose el nudo en la garganta.
Afuera, el desierto despertaba. La escarcha brillaba en los cactus. El aire era tan puro que cortaba los pulmones. A lo lejos, graznó un cuervo. Víctor sacó el termo y bebió un sorbo de café frío. Amargo. De ayer. Genio se movió. Uno de los lobitos. El más pequeño. Con el pelaje oscuro en el hocico. Gimió suavemente. El muchacho se sentó, frotándose los ojos. Sus movimientos eran somnolientos. Lentos. Buenos días, murmuró con voz ronca. Buenas, gruñó Víctor. Sin volverse. Genio rebuscó en su mochila. Sacó un biberón. Vertió leche de un cartón, tibia. Seguramente la había calentado con su cuerpo, y tomó en brazos al lobito del hocico oscuro. Niebla, dijo en voz baja, acercándole el biberón. Come, chiquita. La lobita se aferró a la tetina con avidez, moviendo las patas delanteras en el aire. Genio la sostenía con cuidado, poniendo la palma de la mano bajo su cabeza. Sus movimientos eran seguros, diestros. Era obvio que no era la primera vez que lo hacía. Víctor observaba por el rabillo del ojo. El otro lobito, más grande y de pelaje gris, se despertó, bostezó mostrando una lengua rosada y dientes diminutos. Se estiró, arañando la tapicería del asiento con sus garras. Cenizo, sonrió Genio. Es macho. Aguanta. Es tu turno. Niebla terminó de comer. Genio le limpió el hocico con el borde de la manga y la devolvió a la mochila. Cenizo se trepó inmediatamente a sus brazos. Olisqueando el biberón. El muchacho soltó una risita. Y Víctor se estremeció al oírla. Hacía mucho que no escuchaba la risa de un niño. Tienen hambre, dijo Genio, alimentando a Cenizo. Hay que darles cada 4 horas. Como a los bebés. Víctor asintió, sin saber qué decir. Encendió el motor. El tráiler rugió y se sacudió. Cenizo gimió asustado. Genio lo abrazó. Tranquilo, tranquilo, susurró el chico. Todo está bien. Víctor se incorporó a la carretera. El sol le daba de lleno en el parabrisas. A lo lejos. Un letrero, Cananea 3 kilómetros. Don Víctor, dijo Genio de repente, cerrando la mochila. Le temblaba la voz. Víctor lo miró por el espejo. El muchacho estaba sentado, abrazando la mochila. Sus dedos apretaban las correas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Podemos? Genio tragó saliva. ¿Podemos pasar a Cananea a despedirme de doña Toña? Víctor frunció el ceño. No se lo esperaba. ¿De quién? Volvió a preguntar. De doña Toña, repitió Genio en voz baja. Vive ahí, a las afueras. Quiero despedirme. Total. Todavía no pasamos el pueblo. Víctor redujo la velocidad y miró al muchacho. Estaba sentado, encorvado, sin levantar la vista. Algo en su postura, en sus hombros encogidos. Le decía que era importante, muy importante. Está bien, exhaló Víctor. ¿Me dices por dónde? Genio asintió, secándose los ojos con la manga. La casa de doña Toña estaba en el mismísimo borde de Cananea, detrás de una cerca inclinada. Era vieja, de adobe, con las paredes oscurecidas por el tiempo. El porche crujía bajo los pies, y la puerta del cerco colgaba de una sola bisagra. El olor a leña de la chimenea se mezclaba con la frescura helada. Víctor estacionó el tráiler junto a la cerca. Genio saltó de la cabina sin siquiera abrocharse la chamarra y corrió hacia el porche. La puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció una anciana. 72 años, por lo menos. El pelo cano recogido en un chongo, un rebozo sobre los hombros, un delantal enharinado. El rostro arrugado, pero los ojos vivos y amables. «Genito», exclamó, juntando las manos. Genio corrió hacia ella. Doña Toña lo abrazó, apretándolo contra sí con tanta fuerza como si temiera dejarlo ir. Lloraba. Le besaba la coronilla. Le acariciaba la cabeza. «Vivo. Estás vivo. Gracias a Dios», murmuraba entre lágrimas. Estaba tan preocupada. Víctor bajó de la cabina lentamente. Se quedó junto al tráiler, sin saber qué hacer. Doña Toña levantó la vista y lo vio. «¿Y usted quién es?», preguntó, sin soltar a Genio. Víctor se presentó. Le di un aventón al muchacho. Doña Toña lo escudriñó con la mirada y asintió. «Pasen, pasen», los invitó. «Hay café de olla caliente. Y las gorditas acaban de salir del comal». Víctor quiso negarse, pero Genio se volvió y lo miró como si se lo estuviera suplicando. Víctor asintió. La casa por dentro era cálida y olía a leña y a pan recién hecho. Sobre la mesa humeaba una jarra de barro y, a su lado,
un plato con gorditas. Doña Toña sentó a Genio en una banca, lo arropó con su rebozo. Se afanaba sirviéndole café, poniéndole más gorditas. Come, come, le decía. Qué flaco te has puesto. Víctor se sentó enfrente, sosteniendo la taza con ambas manos. El calor le quemaba las palmas. Genio estaba en silencio, bebiendo el café a sorbitos. Doña Toña lo miraba sin apartar los ojos. ¿Traes a los lobitos contigo?, preguntó en voz baja. Genio asintió. ¿Puedo traerlos? Hay que darles leche. Doña Toña trajo leche de la alacena y la calentó en la estufa. Genio salió y regresó con la mochila. Soltó a los lobitos en el suelo. Cenizo corrió directamente hacia el fogón, olfateando los rincones. Niebla se pegó a las piernas de Genio, temblando. Doña Toña soltó una exclamación, pero no de miedo. Se puso en cuclillas y extendió una mano. Niebla la olfateó y le lamió los dedos. ¡Qué chiquitos!, susurró la anciana. ¡Ay, Dios mío! Genio sirvió leche en 2 tazones y los puso en el suelo. Los lobitos bebieron con avidez, resoplando. Doña Toña los miraba y luego miraba a Genio. Sus ojos brillaban de lágrimas. Víctor terminó su café y dejó la taza. Doña Toña se levantó. Se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Gracias, le dijo en voz baja, para que Genio no oyera. Gracias por recogerlo. Víctor asintió, sin saber qué responder. No la pasa bien, añadió Doña Toña, aún más bajo. Visítelo más seguido. Si anda por aquí. Víctor la miró. Quiso preguntar qué significaba, no la pasa bien. Pero Doña Toña se dio la vuelta, secándose las lágrimas con la punta del rebozo. No me toca a mí decirlo, murmuró. Solo gracias. Víctor guardó silencio. Sentía que había algo que Doña Toña no estaba diciendo, pero no se atrevió a preguntar. Se despidieron junto al cerco. Doña Toña le dio a Genio una bolsa con gorditas, unos calcetines de lana, un frasco de mermelada. Metía todo en la mochila mientras le decía, come, come bien, cuídate mucho. Genio la abrazó y se quedó un buen rato con la cara hundida en su hombro. Doña Toña le acariciaba la espalda, susurrándole algo. Víctor, sentado en la cabina, miraba por la ventanilla. Vio cómo la anciana le hacía la señal de la cruz al muchacho, cómo le besaba la frente, cómo Genio le decía adiós con la mano mientras se alejaba hacia el tráiler. Doña Toña se quedó junto al cerco, llorando, con el rebozo apretado contra el rostro. Genio subió a la cabina y cerró la puerta de un portazo. Tenía la cara mojada de lágrimas. Víctor encendió el motor. Vámonos, dijo con voz ronca. El tráiler se puso en marcha. Víctor miró por el espejo. Doña Toña seguía junto al cerco, pequeña, encorvada, despidiéndose con la mano. Genio miró por la ventanilla trasera hasta que la casa desapareció en una curva. Luego se volvió, se secó la cara con la manga, sacó a los lobitos de la mochila y los abrazó. Cenizo gimió, Niebla le lamió la mejilla al muchacho. Víctor guardó silencio, sin preguntar nada, simplemente conduciendo el tráiler por la carretera en dirección a Hermosillo. La noche caía rápidamente. Las luces de Cananea se desvanecieron a sus espaldas. Por delante solo había oscuridad, desierto y miles de kilómetros de camino. Genio estaba sentado, abrazado a los lobitos, mirando por la ventanilla. Víctor no sabía qué decir. Solo sabía una cosa. Ese muchacho era importante para Doña Toña. Muy importante. Y eso significaba que había una razón. Una razón sobre la que Víctor aún no preguntaba, pero que quizá pronto descubriría. El biberón producía un suave chasquido, un sonido que despertó a Víctor antes que la alarma. Abrió los ojos, parpadeando ante la luz brillante. El sol golpeaba el parabrisas, convirtiendo la cabina en un horno. Víctor se incorporó, masajeándose el cuello adolorido. Genio estaba sentado en el camarote, con las piernas cruzadas. Sobre sus rodillas, Cenizo se retorcía, succionando ávidamente la tetina. El lobito movía las patas delanteras, arañando los jeans del muchacho. A su lado, en el asiento, Niebla esperaba pacientemente, con el hocico apoyado en las patas. Buenos días, dijo Genio, sin levantar la vista. Su voz era baja, concentrada. Gruñó Víctor, estirándose. Cenizo terminó de comer y soltó la tetina. Genio le limpió el hocico con el borde de la manga. Un gesto automático, como el de una madre limpiando la boca de su hijo después de la papilla. Devolvió al lobito a la mochila y tomó a Niebla. Tu turno, chiquita, susurró el muchacho. Niebla se prendió del biberón con delicadeza, casi con cuidado. Bebía lentamente, sin prisa. Genio la sostenía por debajo del pecho.
acariciándole detrás de la oreja con el pulgar. La lobita cerró los ojos. Disfrutando. Víctor observaba, recargado en la puerta. Los dedos de Genio se movían con seguridad, ajustando el biberón, cuidando que no se ahogara, masajeándole la pancita. Era obvio que lo había hecho muchas veces. Unos 2 meses. A juzgar por la edad de los lobitos. ¿Cuántas veces al día comen? Preguntó Víctor, sacando el termo. Cada 4 horas, respondió Genio, sin apartar la vista de Niebla. 5 veces de día, 2 de noche. Como los bebés. Víctor bebió un sorbo de café frío y frunció el ceño. Bebés. Un niño de 13 años criando animales salvajes como si fuera su madre. ¿Y si te saltas una toma? Preguntó Víctor. Genio levantó la vista. Su mirada era seria. Adulta. Se mueren, dijo. Sin más. Sin su madre. Los lobitos no sobreviven. Necesitan leche cada pocas horas. O se deshidratan. Víctor asintió y encendió el motor. El tráiler rugió y se sacudió. Niebla se sobresaltó, pero no soltó la tetina. Genio la abrazó con más fuerza. Tranquila, tranquila, le susurró. Todo está bien. El segundo día en la carretera se alargó como un chicle. El tramo Hermosillo-Chihuahua, 800 kilómetros a través del desierto. Cactus, matorrales, silencio. Rara vez se cruzaban con otro vehículo. Ni un alma. Víctor conducía, con la vista fija en la carretera. Genio iba a su lado, abrazando la mochila. Los lobitos dormían adentro, resoplando de vez en cuando. Por la ventanilla desfilaban los paisajes, tonos ocres sobre el azul del cielo, como pinceladas de un pintor. ¿En qué trabajaba tu papá? Preguntó Víctor, sin apartar la vista del camino. Genio se sobresaltó. Sus dedos se aferraron a la correa de la mochila. Minero, dijo en voz baja. Era minero. Era bueno. Víctor asintió, esperando que continuara. Pero Genio se calló y miró por la ventanilla, apretando los dientes. Víctor lo vio en el reflejo del cristal. El muchacho parpadeaba mucho. Demasiado. Entiendo, dijo Víctor y no insistió. Pasaron unos 10 minutos en silencio. Luego, Genio habló por su cuenta. Enséñame a leer un mapa. Víctor lo miró y asintió. Sácalo de la guantera. Genio sacó el mapa. Enorme, gastado y lleno de anotaciones. Lo desplegó sobre sus rodillas. Víctor señaló con el dedo. Aquí estamos, dijo, tocando un punto entre Hermosillo y Chihuahua. Vamos para acá, deslizó el dedo hasta Guadalajara. Está lejos, susurró Genio, recorriendo la línea de la carretera con el dedo. 7,000 kilómetros, asintió Víctor. 8 días. Si no paramos. Genio miraba el mapa, entrecerrando los ojos. Víctor le enseñó las convenciones, la escala, cómo calcular la distancia. El muchacho escuchaba con atención. Asentía. Hacía preguntas. Era listo. Aprendía al vuelo. ¿Y para qué el GPS si hay mapa? Preguntó Genio, señalando la pantalla en el tablero. El mapa es el plan, explicó Víctor. El GPS es donde estás ahora. Juntos funcionan mejor. Le mostró cómo usarlo. Genio tocó la pantalla con cuidado, como si temiera romperla. Aumentó el mapa. Lo redujo. Trazó una ruta. Se rió por lo bajo cuando una voz robótica dijo, en 500 metros. Gire a la derecha. Víctor sonrió. Hacía mucho que no escuchaba la risa de un niño en su cabina. Al atardecer del tercer día, los lobitos ya se sentían como en casa. Cenizo correteaba por la cabina, olfateando cada rincón. Niebla exploraba con cautela el camarote, arañando el colchón con sus garras. Oye, gruñó Víctor cuando Cenizo clavó los dientes en la tapicería del asiento. Suelta. Tiró con fuerza. La tapicería se rasgó. Salió el relleno amarillo. Cenizo tiró de él con entusiasmo, sacudiendo la cabeza. Víctor agarró al lobito por el pellejo del cuello y lo separó del asiento. No, le gritó. Cenizo gimió. Asustado. Víctor abrió los dedos. El lobito se escabulló debajo del asiento, temblando. Víctor exhaló y se frotó la cara con las manos. Perdón, murmuró Genio, subiendo al camarote. Ahorita lo quito. No hace falta, gruñó Víctor. Déjalo. Genio se quedó quieto. Víctor miró el agujero en la tapicería. Luego al muchacho. Sonrió torcidamente. Ya está viejo el camión, dijo. La tapicería ya estaba rota. Era verdad. Pero un mes antes, Víctor se habría enfurecido. Ahora, simplemente lo dejó pasar. 1 hora después, Cenizo salió de debajo del asiento.
Se acercó con cautela a Víctor y le olfateó la bota. Víctor se quedó inmóvil. El lobito le lamió la agujeta, la tomó entre los dientes y tiró. Víctor sacudió el pie. Cenizo retrocedió, pero no huyó. Se sentó, ladeando la cabeza, mirándolo con sus ojos amarillos. Se está disculpando, dijo Genio en voz baja. Víctor resopló, pero extendió la mano. Cenizo le olfateó los dedos y le lamió la palma. La lengua era áspera, como la de un gatito. Víctor le acarició la cabeza. El pelaje era duro, pero esponjoso. El miedo se había ido. No del todo, pero se había ido. Al día siguiente, pararon en una gasolinera a las afueras de Chihuahua. El tanque estaba casi vacío, y el refrigerador también. Víctor se estacionó junto a la bomba y apagó el motor. Ahorita vengo, le dijo a Genio. Quédate aquí, no te muevas. La puerta de la cabina se abrió. Genio saltó con la mochila, de la que asomaban dos hocicos. Necesitan ir al baño, explicó el muchacho. Espera, no puedes. Pero Genio ya caminaba hacia el borde del estacionamiento, donde crecían unos arbustos raquíticos. Víctor se quedó paralizado, mirándolo. El muchacho sacó del bolsillo una cuerda. No, dos cuerdas, unas correas improvisadas con lazos. Se las puso a los lobitos y los bajó al suelo. Cenizo se lanzó de inmediato hacia los arbustos, tensando la correa. Niebla olfateaba la tierra con cautela, temblando de frío. La gente en la gasolinera se quedó inmóvil. Un hombre junto a una bomba señaló con el dedo. Mira, son lobos, le gritó a su amigo. No puede ser, respondió el otro. Deben ser huskies. Genio estaba de pie, sosteniendo las correas, sin prestar atención. Los lobitos hicieron sus necesidades y corrieron de vuelta. El muchacho los tomó en brazos y caminó hacia el tráiler. El despachador, un hombre de unos 40 años con una chamarra sucia, salió de la caseta y miró a Genio, entrecerrando los ojos. ¿Qué traes ahí?, le preguntó, bloqueándole el paso. Víctor se adelantó y se paró junto al muchacho. Cachorros, dijo con calma. Una raza norteña rara. Parecen lobos, insistió el despachador. Son perros lobo, sentenció Víctor. No los moleste. El despachador los miró durante 10 segundos más. Luego escupió en el suelo. Se dio la vuelta y regresó a su caseta. Víctor exhaló y miró a Genio. El muchacho lo miraba desde abajo, con los ojos muy abiertos. Gracias, susurró. Víctor asintió, sin fiarse de su propia voz. Había defendido a un niño ajeno. Le había mentido a un desconocido. Por primera vez en muchos años. Había tomado partido por alguien. Era una sensación extraña. Esa noche, con el tráiler estacionado en un parador en medio del bosque, Víctor estaba sentado en la cabina, calentando una lata de frijoles en una parrilla portátil. Genio dormía en el camarote, hecho un ovillo. Cenizo se había acurrucado bajo su brazo, pero Niebla salió de la mochila, caminó por la cabina, olfateó el suelo, se acercó a Víctor, le olfateó la bota, los jeans, la mano. Víctor se quedó inmóvil. Niebla dio 2 vueltas sobre sí misma y se acostó sobre su pierna. Apoyó el hocico en las patas y cerró los ojos. Víctor contuvo la respiración. La pierna se le estaba durmiendo bajo el peso tibio. El corazón le latía con fuerza. Un lobito, un animal salvaje, yacía sobre su pierna con confianza y calma. Víctor extendió lentamente la mano y acarició el lomo de Niebla. Ella suspiró y se acurrucó más. Afuera aullaba el viento. La nieve golpeaba el cristal. Pero dentro de la cabina se estaba caliente. Víctor permaneció inmóvil, temiendo moverse, mirando al niño dormido y al lobito sobre su pierna. El miedo se había ido por completo. El volante era enorme, como el timón de un barco. Genio lo agarraba con ambas manos, estirando el cuello, tratando de ver la carretera a través del parabrisas. El tráiler avanzaba dócilmente por la carretera vacía, con el motor rugiendo. El muchacho resplandecía. Día 4. La Sierra de Zacatecas. La carretera a Guadalajara se extendía por cientos de kilómetros, recta como una regla, sin un solo coche. Solo la vegetación seca a los lados y los postes de luz. ¡Qué chido!, exhaló Genio, girando el volante. Me hace caso. Víctor estaba de pie a su lado, sosteniendo el volante por debajo, las piernas separadas para mantener el equilibrio, una mano en el respaldo del asiento. Observaba cómo el muchacho conducía concentrado la mole de varias toneladas. No le des tirones, dijo Víctor. Suave. ¿Ves la línea de la carretera? Pégate a ella. Genio asintió, mordiéndose el labio. El volante giraba lento,
pesado. El muchacho se inclinaba con todo su cuerpo, y Víctor vio cómo se tensaban sus delgados hombros bajo la chamarra. Pesa, murmuró Genio. 7 toneladas, sonrió Víctor. No es una carriola. El tráiler seguía dócilmente la carretera. Genio reía por lo bajo, feliz. Víctor lo miró y de repente recordó cómo le había enseñado a su hijo a andar en bicicleta 15 años atrás. Corría a su lado, sujetando el sillín. Su hijo reía exactamente igual, de emoción, de libertad, de confianza. Víctor se dio la vuelta, tragándose un nudo en la garganta. Ya basta, dijo con voz ronca. Sigo yo. Genio se bajó del asiento, todavía sonriendo. Tenía las mejillas rojas y los ojos brillantes. Víctor se sentó al volante y metió la velocidad. El muchacho se acomodó a su lado, abrazando la mochila. De ella asomó el hocico de cenizo, que olfateó el aire y bostezó. Gracias, dijo Genio en voz baja. Víctor asintió, sin mirarlo. Por la ventanilla desfilaban los postes. La nieve crujía bajo las llantas. El viento golpeaba el cristal, dejando patrones de hielo en los bordes. El retén de la policía apareció de repente. Unos conos naranjas, una caseta, una patrulla con las luces encendidas. Víctor se sobresaltó y pisó el freno. El tráiler rugió al reducir la velocidad. Chin, exhaló, mirando a Genio. El muchacho estaba sentado, abrazado a la mochila. Dentro, los lobitos se movieron. Rápido. Escóndelos, ordenó Víctor, señalando el camarote. En la cabina, cúbrelos con la chamarra y no digas nada. Pase lo que pase. Genio asintió. Se metió en el camarote, arrastró la mochila, la abrió y soltó a los lobitos. Cenizo gimió de inmediato, un sonido agudo y ansioso. Niebla se pegó a Genio, temblando. SHHH, susurró el muchacho, cubriéndolos con su chamarra. Tranquila, chiquita. Víctor se detuvo junto a los conos y apagó el motor. El silencio cayó sobre la cabina como un saco de arena. El corazón le latía tan fuerte que podía oír cada golpe. De la caseta salió un agente. Un hombre de unos 50 años, de uniforme, con una carpeta bajo el brazo. El rostro curtido por el sol, el bigote cano. Caminaba sin prisa, golpeándose el muslo con una macana. Víctor bajó la ventanilla. El aire helado entró de golpe y le quemó las mejillas. «¿Documentos?», dijo el agente. Sin más. Víctor buscó en la guantera. Le temblaban los dedos. Trató de disimular, pero el agente se dio cuenta. Entrecerró los ojos. «¿Nervioso?», preguntó, tomando la licencia. «Cansado», gruñó Víctor. «4 día de viaje». El agente miró la licencia, los papeles de la carga. A Víctor. Luego se asomó a la cabina y vio a Genio. «¿Y este?», señaló al muchacho. «Mi hijo», mintió Víctor, sin pestañear. Genio estaba inmóvil, apretando la chamarra contra su pecho. Debajo de ella, algo se movió, y entonces Cenizo aulló. Un aullido fino, largo, lastimero. El sonido cortó el silencio como un cuchillo sobre un cristal. El agente se quedó helado. «¿Qué es eso?», preguntó, frunciendo el ceño. «Nada», dijo Víctor rápidamente. «Un perro. Un perrito». El agente se acercó más, escudriñando la cabina. «No suena como un perro». Niebla gruñó. «No fuerte, pero sí de forma amenazante». Víctor sintió un escalofrío. El agente lo oyó, y sus ojos se entrecerraron. «Abra la cabina», ordenó. «Completa. Ahora». Víctor no se movió. El agente rodeó el tráiler y se dirigió a la puerta del camarote. Víctor vio por el espejo que su mano ya estaba en la manija. El tiempo se ralentizó. Víctor oía el latido de su corazón, la respiración de Genio, los gemidos de los lobitos. Vio la mano del agente en la manija y, de repente, sin saber por qué, metió la mano en el bolsillo. «Agente Flores», dijo en voz baja, leyendo el nombre en su placa. «A lo mejor no hace falta revisar». Sacó la cartera, sacó varios billetes, 3,000 pesos, todo lo que tenía. Se los extendió por la ventanilla. El agente se volvió, miró el dinero, luego a Víctor. Su rostro era de piedra. El segundo se hizo eterno. Víctor no respiraba. La sangre le martilleaba en las sienes. Apretó los billetes con tanta fuerza que se arrugaron. El agente tomó lentamente el dinero. Se lo metió en el bolsillo y miró a Víctor a los ojos. «Pásele», dijo, seco y rápido. Víctor asintió, sin poder creerlo. Encendió el motor con las manos temblorosas. El tráiler rugió y se puso en marcha.
Se levantó la barrera improvisada. Víctor pisó el acelerador, y el tráiler se lanzó hacia adelante. En el espejo, el agente estaba de pie junto a la caseta, mirándolos alejarse. Unos 10 kilómetros después, Víctor se orilló y apagó el motor. Apoyó la frente en el volante. Le temblaban las manos. Le temblaba todo el cuerpo. La respiración entrecortada. Irregular. Le zumbaban los oídos. Le di una mordida, susurró. Le di una mordida a un federal. Pude haber ido a la cárcel. Perdóneme, susurró Genio a su espalda. Le temblaba la voz. Fue por mi culpa. Todo esto es por mi culpa. Víctor se volvió. El muchacho estaba sentado en el camarote, abrazando a los lobitos. Lloraba. Las lágrimas corrían por sus mejillas y caían sobre el pelaje gris. Bájeme, sollozó Genio. Por favor. Solo le causo problemas. Bájeme. Víctor lo miró. A ese niño flaco y tembloroso con 2 lobitos en brazos. A esa cara mojada por las lágrimas. A esos ojos llenos de culpa y miedo. Y algo dentro de él se rompió. Víctor se levantó de su asiento. Pasó al camarote. Se sentó junto a Genio y lo abrazó torpemente. Con un solo brazo. Ya. Tranquilo, dijo con voz ronca. Tranquilo. Ya pasó. Genio sollozó y hundió la cara en el hombro de Víctor. Temblaba como un pajarito. No te voy a dejar, dijo Víctor, mirando por la ventanilla. ¿Me oyes? No te voy a dejar. El muchacho asintió, sin levantar la cabeza. Cenizo y Niebla estaban sentados en sus regazos. Cenizo olfateaba la chamarra de Víctor. Niebla le lamía la mano a Genio. Afuera caía la nieve, lenta, silenciosa, cubriendo la carretera con una manta blanca. Víctor se quedó sentado, abrazando al niño y a los lobitos, y comprendió que ya no había vuelta atrás. Había dado una mordida, le había mentido a un policía, estaba protegiendo a un niño ajeno y a 2 animales salvajes, y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. El vómito olía agrio y a carne podrida. Víctor se despertó con ese olor, penetrante, nauseabundo, incorrecto. Abrió los ojos. Apenas amanecía. Las ventanillas de la cabina estaban cubiertas de vaho. Don Víctor. La voz de Genio temblaba. Don Víctor. Rápido. Víctor se incorporó, frotándose los ojos. Genio estaba sentado en el camarote, abrazando a Cenizo. El lobito yacía inmóvil, con las patas flácidas, el hocico mojado, los ojos cerrados. A su lado, un charco de vómito. No se levanta, sollozó Genio. Está vomitando y tiene fiebre. Tóquelo. Víctor pasó al camarote. Tocó el pelaje de Cenizo. Quemaba. Estaba caliente y húmedo de sudor. El lobito respiraba de forma rápida y entrecortada. De su hocico salía un olor repugnante. ¿Qué comió?, preguntó Víctor, sintiendo un escalofrío en la espalda. No sé, lloraba Genio. Ayer en el parador. Se escapó hacia los botes de basura. Lo alcancé, pero ya había comido algo. Víctor maldijo. Un parador para traileros cerca de Durango. Sucio, lleno de basura. Sobras, comida podrida, veneno para ratas. Se envenenó, exhaló Víctor. Mierda. Cenizo convulsionó. Volvió a vomitar una masa líquida y verdosa. Genio abrazó al lobito, sollozando más fuerte. Se va a morir, ¿verdad?, gritaba el muchacho. No puedo perderlo, no puedo. Ya perdí a su madre. Víctor agarró el teléfono. Le temblaban las manos. Buscó, Veterinario Durango 24 horas. El primer número. Tonos largos. Una voz de mujer. Clínica La Huella. Le atiendo. Tengo un lobito, soltó Víctor. Se envenenó. Necesitamos ayuda urgente. Una pausa. Luego, secamente. Lo siento. No atendemos animales salvajes. Colgó. Víctor maldijo y marcó el segundo número. El tercero. El cuarto. En todos. La misma respuesta. No atendemos fauna silvestre. Es ilegal. Contacte a la Profepa. Genio lloraba, meciendo a Cenizo en sus brazos. Niebla estaba sentada a su lado, gimiendo en voz baja, rozando a su hermano con el hocico. Quinto número. Una voz de mujer, cansada pero amable. Clínica Veterinaria Manos Amigas. Habla Marina. Tengo un lobito, dijo Víctor, sin muchas esperanzas. Se envenenó. Todos me dicen que no. Tráigalo de inmediato, lo interrumpió la mujer. Anote la dirección. Víctor exhaló y agarró una pluma. La clínica estaba en las afueras de Durango. Un edificio de una planta de ladrillo rojo,
Un letrero desvencijado. Víctor entró derrapando en el estacionamiento y frenó con un chirrido. Saltó del tráiler y abrió la puerta. Genio corría detrás, con Cenizo en brazos, envuelto en una chamarra. Niebla iba en la mochila a su espalda. Los recibió una mujer de unos 52 años. Baja, con el pelo cano recogido en una cola de caballo, vestida con una bata blanca. Su rostro era sereno, cansado, pero sus ojos eran amables. Doctora Marina León, se presentó, sin extender la mano. Síganme. Los condujo a un consultorio. El olor a antiséptico se mezclaba con algo cálido. Animal. Sobre una mesa. Una lámpara estaba encendida. Marina señaló una camilla de metal. Póngalo aquí. Genio depositó a Cenizo con cuidado. El lobito ni siquiera se movió. Marina se inclinó sobre él. Le palpó el abdomen. Le revisó el hocico. Le escuchó el corazón con un estetoscopio. Envenenamiento, dijo secamente. Grave. Comió algo podrido. En un parador, asintió Víctor. En los botes de basura. Marina suspiró. Tomó una jeringa y la llenó de un líquido. Animales salvajes, dijo mientras le ponía la inyección. Pero ya que lo trajeron, lo voy a curar. Genio sollozó. Marina lo miró. Hiciste bien. Muchacho, le dijo con amabilidad. Lo trajiste a tiempo. Se intoxicó. Comió algo que no debía. Ahora le haremos un lavado de estómago y le pondremos suero. Va a sobrevivir. ¿De verdad? Susurró Genio. De verdad, asintió Marina. Pero tendrán que esperar. Unas 2 horas. Hasta que se recupere. Empezó a trabajar con rapidez y seguridad. Le hizo un lavado de estómago con una sonda. Le puso un suero intravenoso. Cenizo yacía inmóvil. Solo le temblaban los párpados. Marina lo cubrió con una manta térmica y encendió una lámpara de calor. Ahora a esperar, dijo, quitándose los guantes. Mientras el suero pasa, dormirá. Genio se sentó en una silla junto a la camilla, sin apartar la vista de Cenizo. Niebla asomó la cabeza por la mochila y apoyó el hocico en las rodillas de Genio. Marina se acercó a Víctor, que estaba de pie junto a la puerta. Venga, le indicó con un gesto. Hablemos. Se sentaron en la habitación de al lado, pequeña y llena de jaulas con animales. Alguien piaba. Alguien ronroneaba suavemente. Olía a heno y a medicinas. Marina sirvió té de un termo, caliente, fuerte, con olor a menta. Le tendió una taza a Víctor. Gracias, murmuró él, abrazando la taza con las manos. Marina se sentó enfrente, mirándolo con atención, estudiándolo. ¿Van lejos?, preguntó. A Guadalajara, respondió Víctor. Desde Tijuana. Llevo una carga. Ah, ¿y el muchacho? Marina señaló con la cabeza hacia el consultorio. ¿Es suyo? Víctor se quedó helado. La taza le quemaba los dedos. Miró el té, sin levantar la vista. Mío, dijo en voz baja. Es mi hijo. Fue fácil, demasiado fácil. La palabra se le deslizó de la lengua, como si siempre hubiera estado allí. Marina sonrió. Es un buen muchacho, dijo. Muy dedicado. Se ve que quiere a esos lobitos como si fueran de la familia. Víctor asintió, sin saber qué responder. ¿Y de dónde sacó los lobitos?, preguntó Marina. No se ve algo así todos los días. Los recogió. Víctor bebió un sorbo de té. Unos cazadores mataron a la madre. Los encontró en la sierra. Los ha estado criando por 2 meses. ¿El solo?, se sorprendió Marina. El solo, confirmó Víctor. Marina negó con la cabeza. No es cosa fácil. Criar un animal salvaje, dijo. No dormir por las noches. Alimentarlo cada 4 horas. Es mucha responsabilidad. No cualquier adulto podría. Y él tiene 13. Tracy, confirmó Víctor. Marina lo miró directamente. Es usted un padre ejemplar, dijo con calidez. Se ve que su hijo confía en usted, que lo apoya. No cualquiera aceptaría llevar a 2 lobitos cruzando todo el país. Víctor apretó la taza. El té le quemaba la garganta. Algo le oprimía el pecho. Pesado, agudo, doloroso. Empezó y se calló. Un padre ejemplar. Él, Víctor Hernández, que había abandonado a sus hijos hacía 15 años, que se había escapado con otra mujer y, cuando eso tampoco funcionó, se había escondido en la carretera, que no sabía dónde estaba su hija ahora, que hacía su hijo, si siquiera recordaban su voz. Un padre ejemplar. Gracias, consiguió decir. Su voz sonaba ronca. Marina asintió. Terminó su té y se levantó. Voy a revisar el suero, dijo. Siéntese. Descanse.
Todavía falta una hora. Víctor se quedó solo, sentado, apretando la taza vacía, mirando la pared. Oía los ruidos de los animales en la habitación, el tic-tac de un reloj, el goteo del suero. Un padre ejemplar. Víctor cerró los ojos. Se sentía como un farsante, un mentiroso, un hombre que se había apropiado del mérito de otro. Genio no era su hijo. Los lobitos no eran su responsabilidad. Este viaje no era su segunda oportunidad. Todo era una mentira. Una mentira bonita y conveniente en la que Víctor quería creer. Pero Marina creía, y Genio creía. Y cada día, a Víctor le costaba más recordar dónde terminaba la mentira y dónde empezaba la verdad. 2 horas después, Cenizo abrió los ojos. Débilmente, pero levantó la cabeza. Genio lloró de alegría, abrazando al lobito. Niebla le lamía el hocico a su hermano, gimiendo. Marina le tomó el pulso, la temperatura y asintió. Satisfecha. La va a librar, dijo. Es joven, fuerte, pero 3 días de dieta. Solo líquidos. Y nada de botes de basura. Víctor pagó. Marina no quería aceptar el dinero, pero él insistió. Los acompañó hasta la puerta. Le dio medicinas. Le anotó las instrucciones. Buena suerte, les dijo al despedirse. Y cuide a su hijo. Es un buen muchacho. Víctor asintió, incapaz de hablar. Subieron al tráiler. Cenizo yacía en los brazos de Genio, agotado pero vivo. Niebla se acomodó a su lado. Víctor encendió el motor y miró por el espejo. Genio sonreía, acariciando la cabeza de Cenizo. Su hijo. Víctor apretó los dientes y se incorporó a la carretera. La mentira se parecía cada vez más a la verdad, y eso era lo que más le asustaba. Niebla resoplaba en el regazo de Víctor, pesada y cálida como una bolsa de agua caliente. Con una mano, Víctor conducía el tráiler, con la otra, sujetaba a la lobita para que no se cayera en las curvas. Cenizo se había instalado en el asiento del copiloto y mordisqueaba la manga de la chamarra de Víctor, la que el hombre había olvidado allí por la mañana. Día 6. La carretera de Durango a Zacatecas se extendía como una cinta lisa. Por la ventanilla desfilaban campos cubiertos de nieve, pueblos dispersos, postes. Cenizo estaba mejor. Después de la intoxicación del día anterior, había revivido. Volvía a jugar, a morder, a correr por la cabina. La dieta de papilla líquida claramente no le gustaba. Pero comía. Víctor acariciaba el lomo de Niebla sin apartar la vista de la carretera. El pelaje era suave y esponjoso. La lobita suspiraba en sueños, moviendo una pata. Víctor sonrió. El miedo se había ido por completo. Ahora, estos dos le parecían casi domésticos, aunque sus ojos amarillos y sus colmillos afilados le recordaban que, casi, era la palabra clave. Cenizo. Suelta, dijo Víctor, mirando de reojo al lobito. La chamarra ya está rota. Cenizo levantó la cabeza y lo miró con sus ojos amarillos. No la soltó. Tiró más fuerte, sacudiendo la cabeza. La manga crujió. Terco, suspiró Víctor. Igualito que tú, añadió, mirando por el espejo a Genio. El muchacho estaba sentado en el camarote, dibujando algo en un cuaderno. Al oírlo, levantó la cabeza y sonrió tímidamente. ¿Eso es un cumplido?, preguntó en voz baja. Según como se vea, dijo Víctor con una media sonrisa. Genio se rió. Una risa suave, pero sincera. Víctor escuchó ese sonido y comprendió que el muchacho había cambiado en estos días. Estaba más abierto, hablaba más, miraba a Víctor no con recelo, sino con algo distinto, con gratitud, tal vez, o con esperanza. Y lo llamaba don Víctor, cada vez con una seriedad tal, como si se dirigiera a un maestro o a un padre. Víctor tragó saliva y se volvió hacia la ventanilla. Al atardecer, pararon en un parador, cargaron diésel y compraron comida. Víctor calentaba una sopa en la parrilla. Genio alimentaba a los lobitos con papilla líquida usando una jeringa. La doctora Marina había dicho que Cenizo debía comer así por 3 días. 2 días para Guadalajara, dijo Víctor, revolviendo la sopa. Pasado mañana llegamos. Genio se quedó helado. La jeringa se detuvo en su mano. Cenizo gimió, exigiendo más. Sí, dijo el muchacho en voz baja. Ya merito. Víctor lo miró. Genio estaba sentado, encorvado, sin levantar la vista. Apretó la jeringa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Genio, lo llamó Víctor. Tenemos que hablar. El muchacho se sobresaltó y levantó la vista. Tenía miedo en los ojos. ¿De qué?, susurró. Víctor apartó la olla. Pasó al camarote y se sentó junto al muchacho.
De tu tía, dijo con calma. La de Guadalajara. Dijiste que te estaba esperando. Genio se dio la vuelta. La jeringa se le cayó de las manos. Cenizo gimió, empujándola con el hocico. Ella, empezó Genio y se cayó. Genio, Víctor le puso una mano en el hombro. Dime la verdad. ¿Tienes una tía? Un silencio largo y pesado. Afuera aullaba el viento. El tráiler crujía en el estacionamiento. No, susurró Genio. No tengo ninguna tía. Víctor se quedó inmóvil. ¿Cómo que no? Volvió a preguntar. Genio se dio la vuelta. Tenía la cara mojada de lágrimas. Los labios le temblaban. Le mentí, sollozó el muchacho. Perdóneme. Le mentí. Me quedé solo. Ya no tengo a dónde ir. No tengo a nadie. Las palabras salían a borbotones. Como de un saco roto. Rápidas. Convulsivas. Entre sollozos. Solo quería irme, lloraba Genio. Irme lejos de allá. Allá solo hay dolor. Todos los días. Dolor. Ya no podía más. Yo pensé que si le decía que iba con una tía, usted me llevaría. Y ya vería qué hacer. Víctor estaba sentado. Inmóvil. Le zumbaban los oídos. El muchacho había mentido. Todo este tiempo. Había mentido. No había ninguna tía. No tenía a dónde ir. Perdóneme, lloraba Genio, cubriéndose la cara con las manos. Perdóneme por engañarlo. Entiendo que esté enojado. Bájeme. Me lo merezco. Víctor lo miró. A ese niño flaco de 13 años que lloraba abrazado a dos lobitos. A ese niño que huía del dolor tan lejos como podía. ¿De qué dolor? Preguntó Víctor en voz baja. ¿Qué pasaba allá en tu pueblo? Genio negó con la cabeza. Sin responder. Víctor no insistió. Se quedó a su lado, con la mano en su hombro. Esperando. Genio se calmó unos 10 minutos después. Se secó la cara con la manga y levantó la vista. ¿Y ahora qué? Susurró. Víctor exhaló y se frotó la cara con las manos. No sé, dijo con sinceridad. Pero algo se nos ocurrirá. Genio lo miró con incredulidad. ¿De verdad? Susurró. No me va a dejar. No te voy a dejar, confirmó Víctor. Y supo que era verdad. No iba a dejar a este muchacho. Aunque hubiera mentido, aunque no supiera qué hacer a continuación. Porque Víctor también había huido del dolor una vez y sabía lo que se sentía. Por la noche, cuando Genio se durmió abrazado a los lobitos, Víctor se sentó en la cabina y miró su teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad. El contacto, Elena. Hacía un año que no hablaban. La última vez había sido duro. Víctor llamó para el cumpleaños de su hija, quería felicitarla. Elena contestó y le gritó durante 20 minutos que era un traidor, que sus hijos no lo recordaban, que no se atreviera a llamar, que nunca lo perdonaría. Víctor escuchó en silencio. Luego ella colgó. Desde entonces, no había vuelto a llamar. Pero ahora necesitaba ayuda para Genio. La hija de Víctor, Sofía, trabajaba en el DIF. Quizá ella sabría qué hacer con un niño sin documentos. Sin familia. Marcó el número. Le temblaba la mano. Tonos largos. 5, 7, 10. Bueno, la voz de Elena. Somnolienta, recelosa. Víctor tragó saliva. Elena. Soy yo, dijo con voz ronca. Una larga pausa. Víctor podía oír su respiración. ¿Víctor? Preguntó ella. Su voz era fría como el hielo. ¿Qué pasó? Yo necesito ayuda, consiguió decir Víctor. No para mí. Para un muchacho. Lo recogí en la carretera. Tiene 13 años. Está solo. No tiene familia. No sé qué hacer. Silencio. Víctor oyó el crujido de las sábanas. El rechinar de una cama. ¿Me llamas?, dijo Elena lentamente, después de un año de silencio. ¿Para preguntarme por un niño ajeno? Elena, por favor. Víctor apretó el teléfono. Lo llevo a Guadalajara. Llego pasado mañana. Sofía trabaja en el DIF. No, quizá ella sepa a dónde acudir. Le contó sobre Genio, sobre los lobitos, sobre esos 6 días en la carretera, sobre cómo el muchacho había mentido acerca de la tía, que no tenía a dónde ir. Elena escuchó en silencio. Cuando Víctor terminó, ella suspiró. Un suspiro largo y cansado. ¿Ahora salvas a los hijos de otros?, preguntó con dureza. ¿Y cuándo te vas a acordar de los tuyos? Han pasado 15 años. Víctor. 15. Víctor cerró los ojos. Sé que me equivoqué, dijo en voz baja. Lo sé, Elena. Pero quizá aún no es tarde para arreglarlo. Quiero hacerlo. ¿Puedo ir a verlos? Para hablar. Silencio.
Víctor oía los latidos de su propio corazón. No sé, Víctor, dijo Elena finalmente. Su voz ya no era tan fría, solo cansada. No sé si podamos. Y sobre el muchacho llámale a Sofía. Mañana te doy su número. Ella es trabajadora social. Te ayudará. Lo acomodará en un buen albergue. No uno del gobierno. Gracias. Exhaló Víctor. ¿Y sobre nosotros? Elena guardó silencio. No sé, Víctor. Ha pasado mucho tiempo. Mucho dolor. No sé. Entiendo, susurró Víctor. Elena le dictó el número de Sofía. Víctor lo anotó con mano temblorosa. Cuídate, dijo Elena. Y colgó. Víctor se quedó sentado, apretando el teléfono. Afuera caía la nieve. Genio resoplaba en el camarote. Los lobitos dormían, acurrucados a su lado. 2 días para Guadalajara. 2 días para el encuentro con la hija que no lo recordaba, para el intento de arreglar lo que parecía irreparable. Víctor miró a Genio dormido. El muchacho había mentido sobre su tía. Víctor había mentido sobre su hijo. Ambos huían del dolor y ambos ignoraban lo que vendría después. El número de su hija brillaba en la pantalla como una sentencia. Víctor miraba los 10 dígitos y no podía obligarse a presionar, llamar. Le temblaban los dedos. Afuera pasaba Zacatecas, edificios grises, calles nevadas, la niebla matutina. Día 7. El último día de viaje. Faltaban 400 kilómetros para Guadalajara. 6 horas. No más. Para la noche estarían allí. Víctor exhaló y presionó el botón. Tonos largos. Apretó el volante con la otra mano, con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En el camarote, Genio alimentaba a los lobitos, tarareándoles algo en voz baja. Cenizo ronroneaba. Satisfecho. Niebla le lamía los dedos al muchacho. Bueno, la voz de una joven, cautelosa, desconocida. Víctor tragó saliva. Se le secó la garganta. Sofía, dijo con voz ronca. Soy tu papá. Un silencio tan largo que Víctor pensó que se había cortado, pero luego oyó su respiración. Mi mamá dijo que llamaste, dijo Sofía. Serena, fría, por un muchacho. Víctor cerró los ojos. La voz de su hija, adulta, ajena, la recordaba a los 13 años, con trenzas, con el uniforme de la escuela, con un libro en las manos. Ahora tenía 28. Se había perdido 15 años de su vida. Sí, consiguió decir. El muchacho tiene 13. No tiene familia. Está solo. Lo llevo a Guadalajara. Mi mamá dijo que tú que trabajas en el DIF, que quizás sabrías a dónde llevarlo. Sofía escuchó en silencio. Víctor le contó sobre Genio, brevemente, sin detalles, que lo había recogido en la carretera, que el niño no tenía a dónde ir, que necesitaba un albergue. Está bien, dijo Sofía tras una pausa. Su voz se suavizó. Un poco. Te doy los datos. Hay un albergue bueno. No es del gobierno. Se llama La Esperanza. La directora es buena. Trabajo con ella. Le dictó un número, una dirección. Víctor anotaba con mano temblorosa en un papel, sujetándolo entre el volante y el tablero. Gracias, susurró cuando ella terminó. Papá, dijo Sofía de repente. Le tembló la voz. ¿Puedo preguntarte algo? Víctor se tensó. Claro, dijo. ¿Por qué? Preguntó ella en voz baja. ¿Por qué nos abandonaste? También éramos niños. Yo tenía 13. Andrés 10. También necesitábamos un padre. ¿Por qué este muchacho es más importante que nosotros? Víctor abrió la boca. La cerró. No había palabras. No había nada. Solo un vacío y una vergüenza ardiente. Sofía. Empezó. No importa, lo interrumpió. Su voz volvió a ser fría. No importa. Papá. Suerte con el muchacho. Colgó. Víctor bajó el teléfono y miró la carretera sin ver. Le zumbaban los oídos, le temblaban las manos. ¿Por qué nos abandonaste? No sabía la respuesta. O si la sabía, pero no podía decirla en voz alta, porque era un débil, porque le había temido a la responsabilidad, porque había huido como un cobarde y ahora salvaba a un niño ajeno con la esperanza de redimirse. El tráiler se orilló por sí solo. Víctor no se dio cuenta de que había pisado el freno. Apagó el motor y apoyó la frente en el volante. Respiraba de forma pesada, entrecortada. A su espalda, oyó el ruido de la mochila. Los lobitos resoplaban. Genio estaba en silencio. Pasaron unos 10 minutos. Víctor seguía inmóvil, apretando el volante. Afuera, los coches pasaban zumbando, levantando nubes de nieve.
Don Víctor, lo llamó Genio en voz baja. Víctor no se volvió. ¿Es por mi culpa?, preguntó el muchacho. Le temblaba la voz. ¿Por qué voy con usted? Oí su hija. No quiere verlo. Víctor se enderezó lentamente y miró por el espejo. Genio estaba sentado, abrazando a Niebla, y lo miraba con ojos grandes y asustados. No, dijo Víctor con voz ronca. No es por ti. Es mi culpa con mi familia. Desde hace mucho. Genio asintió y acarició la cabeza de Niebla. La lobita le lamió la mano. ¿Y qué fue lo que hizo?, preguntó el muchacho en voz baja. Víctor se volvió hacia él. Miró a ese niño flaco de 13 años con un lobito en brazos. A ese niño que también huía de algo, pero que aún así preguntaba por el dolor ajeno. Los abandoné, dijo Víctor. Sin más. Hace 15 años. Me fui de casa. Sofía, mi hija, tenía la misma edad que tú ahora. Mi hijo tenía 10. Simplemente me fui y no volví. Genio escuchaba, sin interrumpir. Cenizo se acomodó en su regazo, junto a Niebla. ¿Y por qué se fue?, preguntó el muchacho. Víctor suspiró. Me asusté, confesó. De la responsabilidad, de las deudas, de sentir que no podía con todo. Pensé que sería más fácil huir. Me fui con otra mujer. Luego tampoco funcionó con ella. Solo me quedaron las carreteras. El camión se convirtió en mi casa. Genio asintió, acariciando a ambos lobitos. ¿Y quiere volver?, preguntó. ¿Con su familia? No sé si me acepten. Víctor se frotó la cara con las manos. Sofía ni siquiera quiere hablarme. Elena, mi exesposa, dijo, no sé. Mi hijo ni me contesta el teléfono. A lo mejor ya es muy tarde. Genio lo miró. Serio, como un adulto. La gente puede cambiar, dijo en voz baja. Usted cambió, ¿no? Me recogió. No me abandonó, aunque le mentí. Me trae cruzando todo el país. Me defendió de los policías, les dio una mordida, aunque tenía miedo. Se está arriesgando por mí y por los lobitos. Eso significa que usted ya es otro. Ellos lo van a entender. Lo van a perdonar. Víctor miró al muchacho. ¿De dónde sacaba un niño de 13 años tanta sabiduría? ¿De dónde esa fe en la gente? ¿Cuándo él mismo huía del dolor? ¿Tú cómo sabes?, preguntó Víctor. Genio se encogió de hombros. No sé, confesó. Solo quiero creer que la gente puede perdonar, que no todo está perdido. Víctor asintió, sin fiarse de su propia voz. Encendió el motor. El tráiler rugió y se puso en marcha. La carretera lo llamaba. Al atardecer, entraron a Guadalajara. Las luces de la ciudad brillaban en el crepúsculo como un puñado de estrellas. Víctor encontró un estacionamiento junto a un centro comercial, se aparcó y apagó el motor. Guardaron silencio. Genio estaba sentado en el camarote, abrazando a los lobitos. Cenizo dormía, resoplando. Niebla miraba por la ventanilla con sus ojos amarillos. Mañana, dijo Víctor, sin volverse, llamo al albergue. Sofía me dio los datos. Dice que es bueno, que te van a recibir bien. Genio no respondió. Víctor se dio la vuelta. El muchacho estaba sentado, con la cara hundida en el pelaje de Niebla. Le temblaban los hombros. Lloraba en silencio, casi sin hacer ruido. Genio, lo llamó Víctor. ¿Qué va a pasar con nosotros?, susurró el muchacho, sin levantar la cabeza. Conmigo, con Cenizo y Niebla. ¿Qué va a pasar mañana? Víctor pasó al camarote, se sentó junto al muchacho y lo abrazó torpemente, con un solo brazo. Genio se acurrucó contra él, sollozando. Los lobitos estaban en sus regazos, tibios y vivos. No sé, dijo Víctor con sinceridad, pero lo resolveremos juntos. Te lo prometo. Genio asintió, sin soltar a los lobitos. Afuera brillaban las luces de Guadalajara, la ciudad a la que habían viajado durante 7 días. La ciudad donde su camino debía terminar. Pero Víctor miró al muchacho, a los lobitos, y comprendió que nada había terminado aún. Todo apenas comenzaba. El comprobante de entrega crujió en las manos de Víctor cuando firmó por última vez. El encargado del almacén arrancó la copia y la metió en una carpeta. El sello golpeó el papel con un sonido fuerte, como un martillazo. Listo, dijo el encargado, sin mirarlo. Víctor salió de la oficina. 8º día. Guadalajara. La mañana era gris y fría. El almacén zumbaba con los montacargas. Olía a gasolina y a metal. La carga estaba entregada. Los documentos en orden. El trabajo estaba hecho. Víctor caminó hacia el tráiler lentamente, como si fuera al patíbulo. Sus botas crujían sobre la nieve. En el bolsillo,
El teléfono con el contacto del albergue La Esperanza. Ayer, Sofía le había enviado también la dirección de un santuario para los lobitos. Privado, habían aceptado recibirlos. Todo estaba decidido. Todo estaba listo. Víctor sacó el teléfono y marcó el número del albergue. Bueno, sí, llamé ayer por un muchacho. Mire, quería cancelar. Ya encontramos otra opción. Disculpe la molestia. Colgó. Luego, otra llamada. Bueno, sí, llamé por los lobitos. También se cancela. Encontramos otra opción. Disculpe la molestia. Guardó el teléfono en el bolsillo. Exhaló. Víctor abrió la puerta de la cabina. Genio estaba sentado adentro, abrazando la mochila. Cenizo y Niebla asomaron los hocicos, mirando a Víctor con sus ojos amarillos. El muchacho no levantó la vista. Bueno, pues, dijo Víctor, sentándose al volante. Silencio. Víctor miró por el espejo. Genio estaba inmóvil, el rostro pálido, los labios apretados. ¿Entendiste?, preguntó Víctor. Sí, susurró Genio. Gracias. Su voz sonaba muerta, vacía. Víctor encendió el motor. Regresaron al estacionamiento donde habían pasado la noche. Tenían que esperar hasta la mañana. El albergue abría a las 9, el santuario a las 10. La tarde cayó rápidamente sobre la ciudad. Los faroles se encendieron, convirtiendo la nieve en charcos de luz naranja. Víctor estaba sentado en la cabina, calentándose las manos con una taza de café. En el camarote, Genio alimentaba a los lobitos por última vez en el día. Cenizo comía con avidez, Niebla con delicadeza. Mañana temprano nos vamos, dijo Víctor. Sin volverse. Primero dejamos a los lobitos. Luego a ti. Genio no respondió. Limpió los hocicos de los lobitos. Los metió en la mochila y cerró el cierre casi por completo, dejando solo sus narices fuera. Se quedaron sentados en silencio. Afuera zumbaban los coches. En algún lugar ladraba un perro. Olía a gases de escape y a frío. Don Víctor, dijo Genio de repente. Le temblaba la voz. Víctor se dio la vuelta. El muchacho estaba sentado, abrazado a la mochila, mirando al suelo. Tengo que decirle la verdad, susurró Genio. Víctor se tensó. ¿Qué verdad?, preguntó. Genio guardó silencio. Le temblaban los labios. Apretaba la mochila con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Genio, lo llamó Víctor. Habla. El muchacho levantó los ojos, mojados de lágrimas. Tengo mamá, exhaló. Está en mi pueblo. Ella toma. Víctor se quedó helado. La taza se le resbaló de las manos y cayó al suelo. El café se derramó, quemándole los pies. No se dio cuenta. ¿Qué?, susurró. Tengo mamá, repitió Genio, llorando. Se llama Leticia. Tiene 38 años. Después de que mi papá murió se dio a la bebida. Ya van 3 años. Yo vivía solo. Ella aparecía una vez a la semana, borracha. Yo me escondía. Luego me fui al monte, construí una cabaña. Viví ahí 2 meses. Encontré a los lobitos y entonces decidí irme. Lejos, muy lejos. Víctor escuchaba. La sangre le martilleaba en las sienes. Las manos le temblaban. ¿Y por qué?, consiguió decir. ¿Por qué no me dijiste? Todo este tiempo callado. Se levantó. Pasó al camarote y miró al muchacho desde arriba. Pensé que eras huérfano. Le gritó. Yo hice tanto. Di una mordida. Me arriesgué. ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Genio se encogió, abrazando la mochila. Tenía miedo, sollozó. Miedo de que me regresara. De que me dijera que volviera con ella. Pues eso tenías que hacer, bramó Víctor. Es tu madre. Es una borracha, gritó Genio. Se olvida de que existo. Llega a la casa borracha. Grita. Llora. Promete que va a dejar de tomar y no lo hace. Soy un estorbo para ella. Una molestia. No me quiere. Lloraba a lágrima viva, sacudido por los sollozos. Cenizo y Niebla gimieron dentro de la mochila. Me da vergüenza, lloraba Genio. Vergüenza de que sea así. De que los vecinos me miren y me señalen. De que doña Toña me tenga lástima. No quería volver nunca. Perdóneme por mentirle. Perdóneme. Agarró la mochila. Abrió la puerta de un tirón. Saltó de la cabina y echó a correr. Víctor se quedó inmóvil, mirando la puerta abierta por la que entraba una ráfaga de viento helado. Lo había engañado. El muchacho lo había engañado. Le había mentido todo el camino. Víctor golpeó el asiento con el puño, maldijo, saltó de la cabina. Lo buscó durante 2 horas. Recorrió toda la zona, los estacionamientos,
los parques, las paradas de autobús. Gritó el nombre del muchacho hasta quedarse ronco. Le marcó al celular, pero ya no estaba disponible. La ciudad zumbaba a su alrededor con indiferencia. Coches, gente, luces. Nadie había visto a un niño con una mochila. Lo encontró por casualidad en un parque detrás del centro comercial, bajo un viejo pirul. Genio dormía, hecho un ovillo en una banca. La mochila estaba abierta. Cenizo y Niebla yacían a su lado, pegados al muchacho, dándole calor. La nieve caía sobre ellos lentamente, cubriéndolos con una manta blanca. Víctor se detuvo a 3 pasos, observando la escena. Un niño que había huido de una madre alcohólica, del dolor, de la vergüenza. Víctor se sentó en la banca, a su lado. Se sentó sin despertar a Genio, extendió una mano y acarició a Niebla. La lobita abrió un ojo y le lamió los dedos. Cenizo ni se movió. Víctor se quedó pensando toda la noche. No se fue. Pensó en cómo él mismo había huido 15 años atrás, de las deudas, de la responsabilidad, de su esposa que lo miraba con reproche, de sus hijos a los que no podía darles nada. Huyó con otra mujer. Pensó que allí sería más fácil. No lo fue. Huyó de nuevo, a la carretera. 15 años huyendo. Y Genio, con 13 años, ya conocía ese miedo, esa vergüenza, ese deseo de desaparecer. Víctor miró al niño dormido, a su rostro flaco y mojado por las lágrimas, a los lobitos que lo calentaban. 2 fugitivos, uno viejo, uno joven. Ninguno sabía a dónde correr. Pero Víctor sabía una cosa, huir no servía de nada. Llevaba 15 años huyendo y no había resuelto nada. El dolor seguía ahí, la culpa seguía ahí. El cielo se aclaraba. El amanecer se acercaba lentamente. Genio abrió los ojos. Vio a Víctor y se sobresaltó. «Perdón», susurró. «Ahorita me voy». «No», dijo Víctor. «No te vas a ir». Genio se quedó helado. «Vamos a ir a ver a tu mamá», dijo Víctor con calma. «¿Para qué?», susurró Genio. «No me quiere». «No sé si te quiere o no», Víctor miró al muchacho. «Pero huir no es la solución. Créeme. Yo llevo 15 años huyendo. Lo sé bien». Genio lo miraba, sin poder creerlo. «Pero, ¿cómo?», susurró. «¿Cómo vamos a ir? Son miles de kilómetros de regreso». «En avión», dijo Víctor. «Hay un vuelo de Guadalajara a Tijuana. Nos vamos hoy». «¿Y los lobitos?». «Los llevamos con la doctora Marina». Víctor se levantó. «A Durango. Ella aceptará cuidarlos. Luego los recoges». Extendió la mano. Genio la miró. Y luego la tomó. Víctor lo ayudó a levantarse. Cenizo y Niebla se despertaron y se estiraron. Cenizo bostezó, mostrando su lengua rosada. Caminaron por el parque hacia el tráiler. La nieve crujía bajo sus pies. La ciudad despertaba. Víctor no sabía qué pasaría. ¿Aceptaría la madre al muchacho? ¿Podría dejar de beber? ¿Había alguna esperanza? Pero sabía una cosa, tenía que intentar volver. No huir, porque huir no resuelve nada. Eso lo había aprendido Víctor en 15 años, y Genio en 8 días. Los boletos se imprimían lentamente, como si la impresora de la taquilla del aeropuerto no quisiera dejarlos ir. Víctor veía como el papel salía de la ranura. 2 asientos, Guadalajara-Tijuana. Vuelo por la noche. La empleada se los entregó a través del cristal. Con indiferencia. «Feliz vuelo», dijo monótonamente. Víctor tomó los boletos. El papel susurraba en sus dedos. Genio estaba de pie a su lado, abrazando la mochila. Cenizo y Niebla asomaban los hocicos, olfateando el aire del aeropuerto. Una mezcla de café, perfume y turbocina. «Vámonos», dijo Víctor. La mañana era gris y húmeda. La nieve se convertía en lodo bajo las llantas del tráiler. Víctor conducía en piloto automático. El teléfono, sujeto entre la oreja y el hombro. «Doctora Marina», dijo. «Soy Víctor Hernández. ¿Se acuerda? Le llevamos un lobito». «Claro que me acuerdo». La voz de Marina era cálida, sorprendida. «¿Cómo está Cenizo?» «Se recuperó», asintió Víctor. «Oiga, tengo que pedirle un gran favor. ¿Podría cuidar a los lobitos un tiempo?» «Unas 2 semanas. Quizá más. Vamos a llevar al muchacho a su casa. A Sonora. Tenemos que arreglar las cosas con su madre. No tenemos con quién dejar a los lobitos». Silencio. Víctor oyó el crujido de papeles al otro lado de la línea. «Tráigalos», dijo Marina finalmente. «Yo los cuido. El tiempo que necesiten». Víctor exhaló. «Gracias», dijo con voz ronca. «Muchísimas gracias». El viaje a Durango se alargó 16 horas. Víctor había llamado a otros lugares en Guadalajara.
santuarios privados, el zoológico, incluso a gente de circo. En todos lados. La misma respuesta: no aceptamos animales salvajes. Es ilegal. Se necesitan permisos. Solo Marina había aceptado sin hacer preguntas. Y además, le había dicho algo importante. Tengo contactos en Sonora, le explicó por teléfono. Conozco a un veterinario que trabaja allá. Cuando arreglen lo de la mamá del niño, él puede ayudar a trasladar a los lobitos oficialmente, con papeles. Si los dejan con alguien aquí, luego va a ser un lío sacarlos. Así, yo misma lo organizo todo. Víctor aceptó. 16 horas de vuelta a Durango. Pero después sería más fácil. Víctor condujo sin parar. Solo para cargar diésel. Genio iba en silencio, abrazando a los lobitos, acariciándolos, susurrándoles algo. Cenizo le lamía los dedos. Niebla yacía en su regazo, pesada y cálida. Llegaron tarde en la noche. La clínica de Marina brillaba con luces cálidas en la oscuridad. Marina los recibió en la puerta, con su bata, cansada pero con una sonrisa amable. ¿Trajeron a mis pacientes?, preguntó. Genio sacó a los lobitos de la mochila. Cenizo y Niebla habían crecido en esos días. Ya eran casi del tamaño de perros medianos. El pelaje espeso, los ojos amarillos, inteligentes. Marina se puso en cuclillas y extendió la mano. Niebla la olfateó y la lamió. «Qué hermosos», dijo Marina. «Tuvieron suerte contigo». Genio estaba de pie, apretando las correas, con los labios temblorosos. «Voy a volver por ellos», susurró. «Se lo prometo. Voy a volver». «Lo sé», asintió Marina. «Mientras tanto, yo los cuidaré. Y después, cuando todo se arregle, los ayudaremos con el traslado. Hay transporte especial para animales. Lo organizamos». Genio se arrodilló y abrazó a ambos lobitos. Cenizo gimió y le lamió la mejilla. Niebla se acurrucó contra él, temblando. «Los quiero», susurraba Genio, llorando. «Aguanten, pronto volveré». Marina tomó las correas y se llevó a los lobitos adentro. Ellos miraban hacia atrás, gimiendo. Genio se quedó en el porche, viéndolos irse. Víctor le puso una mano en el hombro. «Vámonos», dijo. «Vamos a perder el avión». El avión rugía, ganando altura. A través de la ventanilla, el cielo se oscurecía. Abajo, parpadeaban las luces de Guadalajara. Genio estaba sentado junto a la ventana, con la frente pegada al cristal. Apretó los reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Y si dice que no me quiere?», susurró, sin apartar la vista de la ventana. Víctor estaba a su lado, mirando el respaldo del asiento de enfrente. «Entonces», empezó, «entonces se nos ocurrirá algo. No te voy a dejar solo». Genio asintió. No lo creía del todo, pero asintió. El vuelo duró 5 horas. Genio se durmió, con la cabeza apoyada en el hombro de Víctor. Víctor se quedó inmóvil, temiendo despertarlo. Miraba la oscuridad a través de la ventanilla y pensaba en qué le diría a la madre del muchacho. ¿Cómo la convencería de que dejara de beber? ¿Y si no funcionaba? No lo sabía, pero seguía volando. Tijuana los recibió de noche. Frío, viento del océano, olor a sal. Pasaron la noche en un hotel cerca del aeropuerto. Barato, con camas hundidas y tuberías que crujían. Genio no durmió. Víctor lo oía dar vueltas en la cama, suspirar. Por la mañana, tomaron un taxi. El viaje a Cananea duró 3 horas. El conductor, un hombre de unos 50 años, no dijo una palabra en todo el camino. Solo miraba a Genio por el espejo retrovisor. El muchacho iba pálido, con los puños apretados. La casa apareció tras una curva, vieja, inclinada, la cerca con agujeros. En el patio, basura, botellas vacías, las ventanas sucias. El taxi se detuvo. Víctor pagó. El conductor se fue, dejándolos solos. Genio se quedó junto al cerco, inmóvil, temblando. «No puedo», susurró. «No puedo entrar». Víctor lo tomó de la mano. «Si puedes», le dijo. «Estoy contigo». Entraron al patio. La nieve crujía bajo sus pies. Víctor subió al porche. Las tablas rechinaron. Tocó la puerta. Silencio. Luego, unos pasos lentos, inseguros. La puerta se abrió. En el umbral había una mujer, 38 años, pero parecía de 50. El pelo sucio, enredado, el rostro hinchado y rojo. Una bata abrochada torcidamente. El olor a alcohol rancio le golpeó la nariz.
Leticia los miró con ojos vidriosos. Luego vio a Genio. Se quedó helada. Genito, susurró. Genio estaba abajo, junto al cerco, incapaz de subir. Leticia se agarró al marco de la puerta. Se tambaleó. Sus ojos se abrieron de par en par, como si se hubiera vuelto sobria por un segundo. Dios mío, exhaló. Genito. Mi Genito. Se derrumbó de rodillas en el porche y extendió los brazos. ¿Estás vivo? Lloraba. ¿Estás vivo? Perdóname. Perdóname. Genio dio un paso adelante. Lentamente. Otro paso. Subió al porche. Leticia lo abrazó. Lo apretó contra sí. Lloraba en su hombro. Le acariciaba la cabeza. Perdóname. Mi niño, sollozaba. Perdóname. Soy una mala madre. Lo sé. Perdóname. Genio estaba petrificado. Luego, sus brazos se levantaron lentamente y rodearon a su madre. Mamá, susurró. Mamá, prométeme que ya no vas a tomar. Leticia se apartó. Tomó el rostro de su hijo entre sus manos y lo miró a los ojos. Te lo prometo, dijo con firmeza. Te lo juro. Ni una gota más. Nunca. Te lo juro. Le besaba las manos, la frente, las mejillas, llorando y riendo al mismo tiempo. Víctor se quedó a un lado, mirándolos, y sintió un nudo en la garganta. La conversación fue difícil. Se sentaron en la cocina, sucia, llena de botellas y platos. Víctor le explicó a Leticia sobre la rehabilitación. Le dio el número de Sofía. Ella ayudaría a encontrar un programa gratuito. Le dejó dinero, 5,000 pesos, todo lo que tenía. Para la comida, para la casa, dijo. Pónganla en orden. Genio tiene que vivir como se debe. Leticia asentía. Lloraba. Le daba las gracias. Genio estaba sentado a su lado, tomándola de la mano. Voy a llamar, dijo Víctor, para ver cómo van. Y en un mes paso a ver qué tal. Leticia lo miró. Usted me devolvió a mi hijo, susurró. Gracias. Gracias a usted. Víctor asintió y se levantó. Era hora de irse. Genio lo acompañó hasta el cerco. ¿Va a volver? Preguntó el muchacho. Voy a volver, prometió Víctor. Sin falta. Abrazó al muchacho. Él se aferró a él. Gracias, susurró Genio. Por todo. Víctor se echó a andar por el camino, sin mirar atrás. Sabía que si se volvía, no podría irse. 6 meses después, el tráiler de Víctor se detuvo frente a la misma casa. Pero la casa había cambiado. La cerca era nueva. Las ventanas estaban limpias, con cortinas. El patio, en orden. El porche, pintado. Había macetas en las ventanas, vacías por el invierno, pero listas para la primavera. Víctor bajó de la cabina y tocó la puerta. La abrió Leticia. Víctor no la reconoció. El pelo corto, limpio, el rostro fresco, los ojos claros, un vestido sencillo, pero pulcro. Sonreía. Don Víctor, exclamó. Pase, por favor. Adentro olía a empanadas y a limpio. La cocina brillaba. Sobre la mesa, una jarra de café, platos con comida. En la pared, un calendario con los días tachados. 168 días, dijo Leticia, al notar su mirada. Sin una gota. Muy bien, dijo Víctor. No afloje. No aflojo, asintió ella. Trabajo en una fonda. Gano poco, pero alcanza. Voy a mis juntas cada semana. Es difícil, pero Genio me ayuda. ¿Dónde está? En el patio, Leticia sonrió. Con ellos. Víctor salió. Detrás de la casa había un gran corral, fuerte, de madera. Adentro, sobre la nieve, yacían 2 bestias grises. Grandes, hermosas, con un pelaje espeso y ojos amarillos. Los lobos, Cenizo y Niebla. Genio estaba sentado junto al corral, metiendo la mano entre los barrotes. Cenizo le lamía los dedos. Niebla estaba echada a su lado, con el hocico en las patas. Don Víctor, gritó Genio al verlo. Se levantó de un salto, corrió y lo abrazó. Había crecido en 6 meses. Casi le llegaba al hombro a Víctor. Estaba más fuerte, bronceado, los ojos vivos, felices. La doctora Marina me ayudó a traerlos, decía atropelladamente, en un transporte especial. Hace un mes. Ya se acostumbraron. Mire qué grandes están. Víctor miraba. Los lobos le devolvían la mirada. Tranquilos. Sin agresividad. Lo reconocieron. Quiero ser veterinario, dijo Genio. Como la doctora Marina. Dijo que me va a ayudar. Me mandó libros.
Me estoy preparando para los exámenes. Muy bien, muchacho, dijo Víctor, apretándole el hombro. Cenaron los tres juntos. Leticia cocinó. Genio hablaba de la escuela, de los lobos, de sus planes. Víctor escuchaba. Comía empanadas. Sentía el calor del hogar. Usted nos salvó, dijo Leticia cuando Genio salió a dar de comer a los lobos. Me devolvió a mi hijo. Me dio una oportunidad. Gracias. Víctor asintió, sin saber qué responder. Se fue por la noche. La despedida fue larga. Genio lo abrazaba. No quería soltarlo. ¿Va a venir otra vez?, preguntó el muchacho. Voy a venir, prometió Víctor. Sin falta. Subió al tráiler. Encendió el motor. En el espejo vio que se despedían con la mano. Leticia y Genio. En el patio, dentro del corral, Cenizo y Niebla miraban cómo se alejaba. Víctor se incorporó a la carretera. El teléfono vibró. Un SMS de Sofía. Papá, mi mamá y yo te estamos esperando. Ven a casa. Hablemos. Víctor lo leyó una y otra vez. La carretera se desdibujaba ante sus ojos. A casa. A su familia. A su segunda oportunidad. Sonrió y pisó el acelerador. La carretera lo llevaba hacia adelante, hacia el futuro, hacia donde lo esperaban el perdón y la esperanza. Y Víctor Hernández, por fin, iba a casa.